dentro de lo que es el divorcio incausado y también lo que es el tema de las medidas. En ese sentido, si bien es cierto, no podemos nosotros negar, pues la gran aportación que se da con el tema de la introducción del divorcio incausado, que vino a romper todo eso que se presentaba anteriormente con juicios ordinarios en el divorcio necesario, que duraban muchas veces por años y donde lamentablemente no se llegaba a nada. Hoy tenemos la vía encausada, que debemos también de entender en este sentido. Este divorcio incausado nos lleva a un pronto término de poder obtener lo que es la disolución del vínculo matrimonial. Sin embargo, todo aquello que viene paralelo de la mano con el tema del divorcio, como lo es la guarda y custodia de menores, en este caso, lo que serían los alimentos, la liquidación de la sociedad conyugal, cualquier situación, pues puede ser un tema que logre construir un acuerdo entre las partes divorciantes antes de llegar a lo que es la sentencia de divorcio. Es entonces lo que vamos a ir comentando. Es lo que vamos a ir comentando el día de hoy, estimados amigos, en base a lo que es la legislación de la Ciudad de México, pero desde luego, pues haciendo los comentarios correspondientes en relación a los códigos procesales de otras entidades federativas, algo que nos enorgullece como grupo de entidades federativas. De hecho, pues ya hemos reunido a las 32 entidades federativas, incluso a personas que nos visitan de otros países, y eso pues nos da muchísimo gusto. En ese sentido, sean entonces ustedes bienvenidos en nombre del maestro Jorge Gómez, del licenciado Miguel Ángel García y de su servidor José Miguel González Sánchez. Damos inicio entonces a esta plática y pues presentamos este material que hemos preparado para todos ustedes, que como ya lo señalábamos, pues se refiere por una parte a lo que son los incidentes y por otra, pues a lo que van a ser las medidas funcionales que se pueden solicitar, que se pueden decretar dentro de lo que es este divorcio causado. Entonces, nos vamos a llevar el resto de la... Es una cuestión, hablando nosotros, de que es una cuestión accesoria que surge de manera paralela a lo que es el juicio principal. Bien sea que se trate de incidentes, hablo en lo general, no estoy concretándome al divorcio, bien sea que se trate de incidentes de previo y especial pronunciamiento, que van a tener en este caso un carácter dilatorio y que por lo tanto deban resolverse para que el juicio pueda continuar, como podría ser un incidente de nulidad de actuaciones, nulidad de emplazamiento o falta de personalidad, o bien aquellos que tendrán repercusión en el fondo del asunto, que tendrán un carácter perentorio. ¿Cómo puede ser en el caso ordinario? Gestión de documentos cuando se es en general, ahorita nos vamos a ir refiriendo ya de manera o forma concreta a lo que es en la materia del divorcio incausado.
De igual forma, tenemos aquellos que surgen y es donde vamos a poner esa especial atención a partir de que la sentencia definitiva causa ejecutoria, en aquellos casos donde se puede impugnar la sentencia definitiva, y a estos les vamos a denominar incidentes de ejecución de sentencia, como los que se presentan, ya comentábamos, en nuestro divorcio incausado, los cuales nos van a permitir materializar los puntos resolutivos de la resolución respecto de aquello donde no hubo un convenio, un consenso entre las partes. ¿Qué debemos entender? Y yo creo que en eso, obviamente hago el comentario con el debido respeto porque incluso pues, es un comentario que nos involucra a todos. ¿Cuántas veces de verdad no somos nosotros como abogados representando a cualquiera de las partes en divorcio los que complicamos, los que entorpecemos las posibles negociaciones, los posibles acuerdos que pudieran surgir para construir un convenio previo a que se dé la sentencia definitiva? ¿Por qué? Muchas veces, y hemos encontrado el escenario, pues hay abogados que por sistema no, no, no y no. Pero a lo mejor podría ser que no estuviéramos lejos del convenio. Muchas veces, a mí en lo personal, ¿por qué abogado tú me estás diciendo que no a todo? Pues contra, no, pues es que no tengo una contrapropuesta. Entonces, ¿qué procede conforme a mis pensamientos de yo creo ganar de todas, todas? Se podría dar el consenso. No habiendo consenso, pues obviamente todos estos puntos pues se vuelven objeto o materia de incidente correspondiente. Habrá que ofrecer las pruebas en que se funde, en que se base dicho incidente y esperar la resolución correspondiente. Es a donde nos lleva, en este caso, este incidente. En el caso concreto del divorcio incausado, insisto, cuando no se da ese acuerdo, cuando no se da ese consenso. Contribuyamos de verdad a poder aterrizar, a poder establecer puntos de convenio que sean benéficos para las partes, que sean conforme a derecho, que partan de un equilibrio y que nos permitan pues llegar a una solución pronta de todos estos puntos. Tenemos lo siguiente: de llegarse a un acuerdo entre las partes respecto del convenio y contrapropuesta presentados, este se aprobará siempre y cuando no tenga cláusulas contrarias a la moral o el derecho, y se decretará al mismo tiempo la disolución del vínculo matrimonial en sentencia en la que se van a contener todos esos puntos íntegros del convenio. Obviamente que este punto de cláusula contraria a la moral sabemos que es muy subjetiva. Tomo el sentido de la ley, pero destacando que pues cláusulas contrarias a la moral sería muy difícil poderlas determinar. Ahora bien, si se da este convenio, se da la sentencia, se declara disuelto el convenio y en el cuerpo de dicha sentencia se establecerán los puntos íntegros de este convenio. De no existir el acuerdo respecto del convenio propuesto, de la contrapropuesta presentada, las partes tendrán derecho a promover en la vía incidental y de conformidad con el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y sus artículos correlativos en los códigos procesales civiles de las entidades federativas respecto de los puntos controvertidos
sobre los que no hubo acuerdo. Y esto partiendo nosotros del artículo 287 del Código Civil para la misma ciudad capital. Entonces, dos caminos, la posibilidad de poder establecer un consenso, un convenio, y que el mismo se incluya y apruebe en sentencia, la sentencia que declara disuelto el vínculo, o el llevar nosotros todo esto al plano incidental. Ese plano incidental que se vuelve contencioso, donde vamos a presentar pretensiones, donde esas pretensiones las apoyaremos en argumentos jurídicos y en los medios de prueba que tengamos para acreditar nosotros estos planteamientos que señalamos. ¿Qué nos dice el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles y que habla de los incidentes en general? No nada más en el divorcio incausado, en lo general, pero que es el fundamento para plantear también nuestro incidente en el tema del divorcio incausado. Los incidentes se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza con un escrito de cada parte y 3 días para resolver. Si se promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse. Si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados incidentalmente o si estos son puramente de derecho, el tribunal deberá de desecharlas. ¿Qué surge a partir de que hay una sentencia que declara disuelto el vínculo matrimonial en un juicio donde no fue posible establecer o llegar a este consenso entre las partes? Pues entonces el hecho de plantear en la vía incidental estos puntos de controversia que hemos venido comentando. Es decir, estamos hablando propiamente, si se puede llamar así, de una nueva demanda, que va a llevar lo mismo, el planteamiento, vía que es incidental, la acción que vamos a seguir. Las prestaciones que surgen a partir de ello, los hechos conforme a los cuales se va desarrollando toda esta controversia, los medios de prueba en que nosotros basamos la pretensión para que en base a ello podamos obtener una resolución interlocutoria favorable a nuestros intereses. No es entonces nada más, y lo voy a tratar de decir de la forma más escueta posible, no nada más es decir, es que yo quiero una pensión a mi favor y ya. Es que yo quiero la guardia y custodia de mis menores hijos porque sí. O yo quiero liquidar la sociedad conyugal pidiendo que ésta pues se liquide y se adjudiquen los bienes en su totalidad a mi favor. No es de esta forma, requiere de un debido planteamiento de las prestaciones que vamos a reclamar de forma específica, de los hechos en que basaremos esta petición, relacionados obviamente con los medios de prueba que nos sirven de soporte para comprobar todo esto que nosotros estamos señalando. En continuación, el artículo 88 nos dice lo siguiente: en caso de admitirlas, se citará para audiencia dentro del término de 10 días, diferible por una sola vez, en que se reciban pruebas, se oigan brevemente las alegaciones y se cite para sentencia interlocutoria. Esta sentencia que va a resolver este incidente. Para nuestros estimados amigos, colegas, compañeros que nos visitan de las distintas entidades federativas, en el caso del divorcio incausado, al no lograrse el convenio entre las partes, obviamente se establece la vía
en que se van a proponer, en que se van a resolver esos puntos controvertidos sobre los que no hubo consenso. ¿A qué nos referimos nosotros? Al fundamento legal de la Ciudad de México. Al término de 3 días para contestar, a la obligación de ofrecer pruebas. Yo agregaría aquí relacionándolas con los puntos controvertidos y estableciendo de manera concreta por qué yo a través de ese medio de prueba considero que quedarán demostradas mis afirmaciones. Bien, y también el término que se da aquí de 10 días para que se lleve a cabo esta audiencia incidental, se desahoguen las pruebas, las partes aleguen y se cite para sentencia interlocutoria. En las entidades federativas puede cambiar la vía, pueden cambiar los términos, puede cambiar la obligación o no de ofrecer medios de prueba desde este momento. Por eso habrá que atender y al fundamento legal que contemple el Código de Procedimientos Civiles, obviamente, y el mismo juzgado. ¿Por qué? Porque hablamos de un juicio iniciado, es más, de un juicio donde hay sentencia. Y a partir de esa sentencia es que planteamos nuestro incidente. Por lo tanto, se respeta el número de expediente, se respeta ese juzgado específico. La ley de menores y una pensión alimenticia definitiva, obviamente, ella comparece en representación de sus menores hijos. Y lo hará de propio derecho también para el caso de que solicite también para ella, independientemente de sus menores hijos, el pago de esta pensión alimenticia. Obviamente los hechos en que se basa el incidente, bajo las mismas reglas, formulados en sentido afirmativo, hechos propios de la parte contraria para que esté en posibilidad de contestarlos, ya sea afirmando o negando de manera categórica ese hecho y relacionando las documentales y demás elementos probatorios en cada uno de estos hechos. Bien, los fundamentos de derecho, tanto en la parte sustantiva, que es el sustento propio de lo que estamos reclamando, como lo que es el fundamento de la vía incidental y de lo referente al capítulo probatorio. Los medios de prueba que ofrecemos para acreditar nuestras afirmaciones, relacionándolo, señalando ahí con qué hechos de la demanda o de la contestación de demanda incidental se relacionan y sobre todo destacando el por qué yo considero como oferente de la prueba que quedarán demostradas nuestras afirmaciones. Y desde luego, pues las copias de traslado para el mismo a nuestra contraparte, para correr traslado a nuestra contraparte y esté en posición de poder contestar. Bien, yo quisiera aquí, estimados amigos, hacer un pequeño paréntesis. ¿En qué sentido? A lo mejor el comentario que surge al señalar aquí los puntos que debe de contener nuestro escrito incidental, pues seguramente sería este. Oye, ¿por qué no nos acompañaste ahorita? ¿Por qué no presentaste una demanda incidental? Hubiera sido pues muy práctica, hubiera sido muy gráfico el que nos pudieras presentar un incidente de cualquiera de los casos que acabas de comentar. Y esto nos dejaría pues muchísimo más en claro todo esto. Bien, dentro de los propósitos que este grupo de trabajo tiene a raíz de que se dio este receso, pues obviamente está el retomar nuestros talleres.
Talleres que las personas que nos han acompañado anteriormente saben que normalmente se componen de 3, 4, 5, a veces hasta de 6 sesiones, donde tanto se revisa una presentación como también escritos correspondientes. Bien, vamos a presentar y en unos días les haremos llegar nosotros la información de nuestros próximos talleres, entre los cuales se incluye el del divorcio incausado, desde lo que es el trámite mismo del propio divorcio, con el escrito de solicitud, con el convenio, la contestación con la contrapropuesta del convenio, el análisis de la sentencia, la cuestión incidental y de las medidas provisionales. Todo esto se va a dar en un curso, en un taller que consideramos será de 4 o 5 sesiones, para posteriormente ver nosotros el tema de los alimentos a través de las vías que se manejan en los códigos procesales, la demanda, la contestación a la demanda, ofrecimiento, desahogo de pruebas, sentencia definitiva, recursos y medios de impugnación y desde luego también los diversos incidentes que se pueden presentar en tal sentido. Les pediríamos a todos aquellos amigos que estén interesados en ello y de los que no tengamos todavía su correo o su número celular, si pudieran subirlo al chat de esta plática del día de hoy para que les hagamos llegar en su momento la información de cuándo serán estos talleres, los enlaces y todo lo correspondiente. Hecho entonces esta precisión, pues tenemos aquí esta parte incidental. Quisiera ya nada más abundar en la misma, que yo señalé las cuestiones más comunes. Bien, pero en este caso no nada más es pensión, no nada más es guarda y custodia, no nada más es liquidar la sociedad conyugal. Son todas aquellas cuestiones accesorias que pudieran presentarse, que serán motivo de litis y que es necesario que el juez se pronuncie. ¿Por qué? Porque pudiéramos hablar nosotros aquí, por ejemplo, del tema de lo que es el régimen de convivencias. Podríamos hablar nosotros del régimen de convivencias. Pudiéramos hablar nosotros, por ejemplo, de un incidente de liquidación de aquellos conceptos que pagó una parte y que desea reclamar de la otra en algún supuesto específico. Pueden derivar entonces una serie de incidentes que es necesario plantear y obtener esa resolución. Cuando se aborde el tema del divorcio incausado, una sesión exclusiva será de estos incidentes. Vamos a ver los escritos correspondientes, tanto de planteamiento como de contestación, como lo que sería la sentencia correspondiente. Esperen entonces las noticias de nuestra parte en ese sentido. Por otra parte, y como viene en el promocional de esta plática, que vamos a decir lo que buscábamos primeramente es ese reencuentro, es el podernos dar la oportunidad a este grupo de trabajo de acercarnos nuevamente con ustedes, de decirles que no hemos renunciado a esto. Incluso el maestro Jorge Gómez tuvo su conferencia vampiro ya en 2 sábados anteriores. Fue la cuestión de salud del suscrito. Pero aquí estamos y esta es parte de la idea. Medidas provisionales que a petición de parte o que por el mismo juez pudieran decretarse una vez que se ha planteado la solicitud de divorcio incausado. Aquí nos dice, en este caso, el artículo 282 del Código Procesal Civil lo siguiente: desde que se presenta la demanda, la controversia del orden familiar
o la solicitud de divorcio y solo mientras dure el juicio se dictarán las medidas provisionales pertinentes. Asimismo, en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o bienes, según corresponda, y de acuerdo a las disposiciones siguientes. Bien, algo que tiene que ser decretado de inmediato, antes de que se llegue a la sentencia. Y entonces es necesario hacer los planteamientos correspondientes. Situación jurídica de los hijos, de los bienes, entre otros, pero pues también otro tipo de situaciones como pudiera ser una guarda y custodia provisional derivada, por ejemplo, de alguna situación de violencia intrafamiliar. ¿Qué disposiciones vamos a encontrar al respecto? Pueden ser estas determinadas de oficio por parte del mismo juez. En los casos en que el juez de lo familiar lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios propuestos, tomará las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, incluyendo, ya lo decíamos, las de violencia familiar, donde tendrá la más amplia facultad o libertad para dictar las medidas que protejan a las víctimas. No olvidemos que estamos hablando de la materia familiar. No olvidemos tampoco, perdón, que en este punto específico del derecho familiar nos estamos refiriendo a partes sensibles. Estamos hablando de menores de edad. Estamos hablando de incapacitados en algunos casos. Estamos hablando de la familia. Por lo tanto, habrá aquí tanto la cuestión legal, que es el aplicar la norma al caso concreto, tendremos también lo que es el aspecto constitucional y desde luego el convencional. Es decir, hablamos de ley, hablamos de constitución y hablamos de los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque aquí se tocan situaciones referentes a los derechos humanos. Por lo tanto, en ese sentido, pues el juez obviamente tendrá que respetar lo que es el principio de convencionalidad en el tema de tratados internacionales, el de interpretación conforme, que son los tratados y es la Constitución, el principio pro persona, y desde luego, pues también se podría dar la cuestión de control difuso. Cuando se vea, tanto en el tema o el taller del divorcio, como posteriormente en el de controversia del orden familiar, abordaremos todo ese punto referente a lo que es la argumentación jurídica y estos principios que acabo de señalar. Pro persona, interpretación conforme, convencionalidad, control difuso, que se dan, que se fortalecen a partir de la reforma constitucional del 10 de agosto del año de 2011. Por ello es entonces que se pueden dar estas medidas provisionales que el juez, al admitir la solicitud, provea o al tener por presentada, en este caso, la contrapropuesta que hace la parte que ha sido llamada en el divorcio incausado. En segundo lugar, señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y desde luego a los hijos que corresponda. Es señalar el importe, el porcentaje o establecer la base para fijarlos y asegurar sobre todo el que se obtenga el pago, el que se dé el cumplimiento precisamente
de esto que determine el juez. Por eso es que se puede ir más allá. A lo mejor, pongo un caso concreto, la señora en el cuerpo de su solicitud de divorcio, a lo mejor en la propuesta de convenio, habla o señala la fuente de trabajo del señor, pero nunca hace un planteamiento respecto de la pensión a su favor y de sus menores hijos o de sus hijos incapacitados. Pero lo que sí menciona es que ella está dedicada al hogar. Pues entonces el juez aquí podría establecer las bases para cuantificar y asegurar el pago de esta pensión alimenticia. Entonces, tenemos este segundo punto por lo que se refiere a estas medidas que denominamos o consideramos de oficio. En tercer lugar, tenemos las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal en su caso. Asimismo, ordenar cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos cónyuges, la anotación preventiva de la demanda en el registro público de la propiedad y del comercio de la hoy Ciudad de México, pero el código sigue diciendo erróneamente Distrito Federal, y aquellos lugares en que se conozca que tienen bienes. Bien, en la Ciudad de México, la institución sigue siendo registro, público de la propiedad y del comercio. En otras entidades federativas ha perdido ese nombre. Por ejemplo, Estado de México, Instituto de la Función Registral. Estado de Nuevo León y Estado de Puebla, Instituto Catastral y Registral. Estado de Yucatán, Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial para el Estado de Yucatán. Cambió la denominación, pero no la función registral. Podemos entonces solicitar como una medida tendiente a asegurar esos bienes en el sentido de que no se dilapiden, de que no se pierdan, el que se haga la anotación registral correspondiente. Se puede dar esta situación, lo podemos pedir como medida provisional, puede decretarlo el juez de manera oficiosa. Cuarto, revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado con las excepciones que marca el artículo 2596 de este código. El punto se vuelve cuestionable. Sabemos que los cónyuges no pueden contratar entre sí. Sin embargo, pues se puede haber llegado a dar, por la razón que sea, algún mandato, algún poder conferido del uno al otro. Por lo tanto, revocar o suspender los efectos de ese mandato pudiera también establecerse de manera provisional y oficiosa para evitar que se pierdan, que se dilapiden bienes, que se pueda causar cualquier tipo de afectación económica a cualquiera de las partes, a los hijos, incluso al núcleo familiar en general. ¿Qué sucede una vez contestada esta solicitud? Más que demanda, debemos hacer mención de una solicitud. Aquí vamos a ver el punto que se da una vez contestada la solicitud. Quiero reiterar lo siguiente. Es una solicitud y una contestación a la solicitud. Hay quien le denomina demanda y hay quien además trata de revivir un escenario a nivel demanda en un sentido contencioso, acusando, denostando a la parte contraria. Es a todas luces evidente la forma irresponsable y contumaz con que se conduce mi contraparte. Nunca es correcto, y menos en este tipo. Contestación a la solicitud, no a la demanda. Hay quienes todavía en divorcio incausado ponen
Vengo a dar contestación a la falaz y temeraria demanda de la parte contraria. En mi caso personal, yo nunca uso esos términos, ni en juicios contenciosos. No es correcto a dar contestación a la temeraria demanda. Vengo a dar contestación a la demanda instaurada en mi contra en los siguientes términos. Aquí no es una demanda, es una solicitud. ¿Qué sucede contestada la solicitud? Primeramente, el juez de lo familiar determinará con audiencia de parte y teniendo sobre todo en cuenta el interés familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar. Y asimismo, previo inventario, los bienes y enseres que continúen en esta y los que se han de llevar los que se ha de llevar el otro cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de la profesión, arte o oficio a que esté dedicado, debiendo informar el lugar de su residencia. Todas estas medidas que se vuelven necesarias. ¿Por qué contestada la solicitud? Aún sin consenso, ya se conoce la propuesta de cada una de las partes. Ya se conocen esos puntos que pudieran ser sensibles, donde es necesario el pronunciamiento por parte de la autoridad. Por eso es que oyendo desde luego ambas partes y ponderando este interés familiar, esta estabilidad del núcleo familiar, y se pueda llevar a cabo esto que aquí se está señalando. ¿De qué se puede disponer por parte de aquel cónyuge que deja el domicilio conyugal? En segundo lugar, poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los cónyuges, hoy divorciantes. Divorciantes, no divorciados, divorciantes en camino de divorciarse, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio, que aunque es ilógico, podría darse. En defecto de ese acuerdo, el juez de lo familiar resolverá conforme al título 16º del Código de Procedimientos Civiles, tomando sobre todo en cuenta la opinión del menor cuando esté en posición ese menor de poder ser escuchado por parte del juez del conocimiento. Esto que es importante, este ejercicio de guarda y custodia que pudiera ser incluso de manera compartida, pero que normalmente o generalmente se da a nivel provisional en favor ya sea de quien viene ejerciendo esa guarda y custodia o de quien el juez, a partir de sus atribuciones y tomando en cuenta la situación especial que se le presenta, determine en ese momento. Los menores de 12 años, en complemento de ello, que deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los casos de violencia familiar, cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos. Hay es entonces una situación a ponderar. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia el hecho de que la madre carezca de recursos económicos. Ya que se toca este tema, quisiera yo abordar lo siguiente, tanto en la parte incidental como también en este tema de las medidas provisionales, sobre todo cuando es alguna de las partes quien solicita cualquiera de ellas. Ser objetivos y tratar de llevar nosotros a nuestros clientes a un sentido de objetividad cuando el cliente nos hace planteamientos como este. Y perdón, pero lo tengo que decir. Ayúdeme, es que la quiero hundir, no le quiero dejar nada. O ayúdeme, lo quiero dejar en la calle, quiero quedarme con todo. Bien, aquí no se trata de eso. Debemos ir por aquello que legalmente corresponda.
Aquí, por ejemplo, se establece, ¿cuántas veces? Muchas veces el Señor dice, y yo propongo ser el suscrito quien ejerza la guarda y custodia, toda vez que la señora carece de recursos económicos, ya que siempre se dedicó al hogar. Bueno, si siempre se ha dedicado al hogar, vamos a decir que casi por regla general, el mejor lugar donde pueden estar los menores hijos es con ella. Sí, pero dice el señor licenciado, yo ya le dije, le quiero quitar a mis hijos, yo la quiero hundir. No comprar el argumento, señor. Vamos en este caso a establecer un régimen de visitas que sea favorable a usted. Vamos a establecer o a proponer una pensión alimenticia acorde a la situación. Bien, es un mero punto de vista, es un mero comentario. Obviamente se respetan aquellos puntos de vista contrarios a este planteamiento que estamos realizando. En tercer lugar, el juez de lo familiar resolverá teniendo en cuenta, teniendo presente el interés superior de los hijos, quienes serán escuchados, las modalidades del derecho de visita o convivencia con sus padres. Mucho se ha discutido también, y debemos traerlo desde luego a la plática, el perfil del juez de lo familiar. El perfil, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, tanto del juez de lo familiar como del juez de proceso oral familiar, que en su momento también se comentará. Deben ser perfiles muy especiales, no solamente de conocedores y doctos en el derecho. Ese perfil lo tienen todos los jueces, pero ese perfil de sensibilidad para tratar de interpretar y entender las situaciones particulares en cada caso que se presente. Jueces que sean conocedores de todos estos principios que son fundamentales y que señalé al principio. Insisto, no me voy a cansar de repetirlos porque los debemos de tener muy en mente como abogados. El principio pro persona, el principio de interpretación convencional, el principio, en este caso, de interpretación conforme, el principio de control difuso, todo ello que se vuelve fundamental. Entonces, el perfil debe ser muy especial. Ese juez debe salir de su cubículo, está la audiencia, ya se tardó, se ve que hay discusión, pues el juez, a ver, señores, yo estoy aquí, yo dirijo el debate. A ver, están muy caldeados los ánimos, pasen, señora, señor, sin abogados a mi cubículo, vamos a hablar. Pero ya tratar de acabar con ese juez, lo digo con todo respeto. Conste que hablo del pecado, nunca del pecador. De ese juez que llega a las 9 de la mañana al juzgado, se mete a su privado y no sale hasta las 3 de la tarde. Y que desconoce lo que sucede en su juzgado. Que sea un juez que se salga, que esté presente. A ver aquí, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo podemos consensar aquí en la audiencia un convenio? ¿Cómo podemos sensibilizar a las partes? Y cómo podemos también establecer, decretar medidas de apremio para tratar de salvaguardar los derechos de familia. Ojalá que verdaderamente los tribunales de justicia busquen jueces y juezas con ese tipo de perfil especial. Entidades federativas, donde si bien es cierto la rotación es necesaria, ahorita son jueces civiles de primera instancia. De aquí a 6 meses los hacen jueces de lo mercantil en aquellos lugares donde hay juzgados de lo mercantil. De ahí los hacen jueces familiares de primera instancia. De ahí lo regresan a ser jueces de lo civil. En los estados donde hay los hacen jueces de extinción de dominio. Sí, son expertos en derecho, lo sabemos. Sí, pero el perfil debe ser muy de una sensibilidad muy especial y del conocimiento, estos principios que acabamos de señalar.
No cualquiera puede ser juez de lo familiar. Punto de vista que desde luego, pues me permite y me lleva a respetar todo lo que en contrario puedan opinar ustedes, estimados amigos. Cuarto, requerir a ambos cónyuges para que le exhiban, bajo protesta de decir verdad, un inventario de sus bienes y derechos, así como de los que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal. En su caso, especificando además el título bajo el cual se adquirieron o poseen, el valor que estime que tienen las capitulaciones matrimoniales cuando éstas se celebraron, cuando contienen estas acuerdos específicos sobre bienes y un proyecto de partición. Es decir, hay que hacer aquí el planteamiento correcto. Esto forma parte de la sociedad conyugal. Este es el documento título que acredita la titularidad o propiedad del bien. Estos son otros bienes que son propiedad de la sociedad conyugal o propiedad exclusiva de mi contraria o del suscrito, la suscrita. Carezco de medios de prueba para acreditarlo, pero dichos medios de prueba los tiene mi contraparte. Solicito se le requiera la exhibición de los mismos. Preparar todos estos escenarios para que a partir de ello puedan determinarse estas medidas provisionales, puedan darse incluso las anotaciones que señalábamos y en el registro público de la propiedad o como se llame en cada entidad federativa, la institución que tenga a su cargo la función registral. Durante ese procedimiento, recabará la información complementaria y la comprobación de datos que en su caso precise y las demás que considere necesarias. Pues bien, estimados amigos, en esta primera plática, en esta plática introductoria de lo que será nuestro próximo taller y que en breve les daremos a conocer, pues lo que es la fecha de inicio, las sesiones específicas que tendremos con fechas, horarios, los requisitos para poder entrar a nuestro taller, lo veremos. Veremos todo lo que es respondiente a este divorcio incausado de principio a fin, calculando entre 4 y 5 sesiones al respecto. Ya se les dará a conocer ese plan de trabajo. Hoy tocamos estos puntos fundamentales. Incidentes que se dan una vez que se declara disuelto el vínculo y de todo aquello donde no hay una conclusión. En alguna ocasión un cliente me decía, cuando le dije, hoy ya pronunciaron su sentencia, y él me decía, oiga, entonces ya ahora sí me puedo olvidar para siempre de ella. No, señor, no se va a poder olvidar de ella nunca. En primera, porque hay cuestiones que no se resolvieron por convenio y tenemos que hablar de un incidente. Y en segundo lugar, porque si se trata de la madre de sus hijos, de ella no se va jamás. Téngalo en mente. Y es cierto. Entonces, ver la forma en que se plantean los incidentes, cómo se redactan los incidentes, cómo se va a dar el ofrecimiento y desahogo de pruebas en la audiencia incidental y sobre todo ser muy concretos en aquello que es motivo del incidente. Evitar traer al incidente cuestiones que no son controvertidas o cuestiones que no corresponden a las prestaciones en que se sustenta ese incidente. Ofrecer solamente los medios de prueba que verdaderamente acrediten nuestros planteamientos, señalar por qué consideramos que con esa prueba quedan acreditados y evitar el traer pruebas inútiles y necesarias que carezcan de relación con la litis. Y en el tema de las medidas provisionales, aquello que por petición de parte, aquello que de oficio deba decretarse, al recibirse la solicitud,
o una vez que ha sido ya contestada esa solicitud, insistiendo en el punto, no es demanda, no es contestación de demanda. Solicitud y contestación a la solicitud. Que de no haber consenso y haber ya una sentencia, hablaremos de cuestiones incidentales que es así implican puntos controvertidos y se plantean como si fuera una demanda. Pues bien, estimados amigos, de verdad les agradecemos el que hayan estado nuevamente presentes con nosotros, aquellas personas que nos da mucho gusto que estén aquí nuevamente en esta plática, y lo mismo para todas aquellas personas nuevas que vemos y que también nos da muchísimo gusto el que puedan acompañarnos. Muchas gracias, y si hubiera alguna duda, algún comentario, quedo a sus órdenes. Es cosa nada más de que puedan abrir su micrófono y con gusto resolveremos su duda. Muchísimas gracias. Bien, pues al parecer no hay duda. Vamos a tener próximamente el taller referente a ello, y cualquier duda, cualquier comentario, estaremos a sus órdenes. Sí, adelante. No solamente en la cuestión, en la sesión correspondiente, sino también por correo y también por WhatsApp. Siempre estamos nosotros a sus órdenes, ya que luego muchas veces las dudas se dan con posterioridad a lo que es el desarrollo de la plática. ¿Puedo? Claro que sí, licenciada, a sus órdenes. Buenas noches. Muy buenas noches. Mire, tengo una duda. Cuando nosotros abrimos el incidente en razón de que queda pendiente la indemnización de la pareja, ya sea cónyuge o la esposa, la cuestión es de que, bueno, a mí me causa duda el hecho de que precisamente, como ya está disuelto el vínculo matrimonial, ¿cómo es que procede esa indemnización si ya no están catalogados como cónyuges en el incidente? A mí eso no me, bueno, es una duda que tengo, nada más. Claro que sí, licenciada. Mire, se presenta esto. Voy a hacer la comparación. Cuando hablábamos nosotros de un divorcio necesario, pues hablábamos nosotros de juicios que al seguirse en vía ordinaria, pues eran demasiado extensos. Todo dependía de que en sentencia definitiva se declarara procedente la acción de divorcio necesario. Y a partir de ello, pues venía también la condena o absolución en los puntos accesorios: guarda y custodia, patria potestad incluso, régimen de convivencia, pensión alimenticia, liquidación de la sociedad conyugal. Todo dependía de ello, de la procedencia principal, que hoy en día ya se le llama divorcio incausado, puesto que no hay que acreditar una sola causal. Simplemente la parte solicitante manifiesta: es mi deseo disolver el vínculo matrimonial. Aunque se oponga la parte contraria, la disolución se da. En la audiencia correspondiente se le preguntará a la parte que solicitó solamente parte su deseo continuar. La parte dirá sí. Bien. Aquí nosotros, ok, no hubo consenso, se da la sentencia que declara disuelto el vínculo, pero a nivel incidental, en el mismo expediente, en el mismo juzgado, continuarán todos estos puntos de controversia, por lo que no es obstáculo para ello que ya estén divorciados. Están divorciados, pero existe esa relación jurídico-procesal entre ambos. Ahora, no sé en concreto a qué indemnización se refiere. Por una parte, podemos hablar del cónyuge que requiere alimentos y solicita alimentos para sí. Caso concreto, la mujer que se quedó a cargo del hogar, o cualquiera de los cónyuges
que esté, hoy divorciantes, impedido física o mentalmente para trabajar. Hablaremos también de la liquidación de la sociedad conyugal, pero en concreto una situación de que por el hecho de quedar divorciada, perdón por señalarlo en femenino, se me haría un poquito más común que pudiera partir de una señora, de una mujer, quiero que me indemnicen. No, no hay de qué indemnizar. Hay simplemente la disolución del vínculo y liquidar o concretar todos esos aspectos, como puede ser la liquidación de la sociedad conyugal o el incidente de cuantificación de situaciones que hubiera cubierto ella, pero no el hecho de decir, como cónyuge inocente, te vamos a indemnizar con 300,000 pesos. En el divorcio incausado se pierde lo que se daba en el necesario, cónyuge culpable o cónyuge inocente. Hoy no lo hay. Es simplemente el solicitante, la parte que contesta la solicitud, pero no hay un cónyuge culpable, por lo que hace al divorcio. En cuestión incidental pudiera darse la condena en gastos y costas, pero derivado del hecho de proceder de manera temeraria o no aportar las pruebas correspondientes. Muchísimas gracias. Al contrario, sí, licenciada Rocío Gatell. Buenas noches a todos. Buenas noches. Respecto de la pregunta que acaba de hacer la compañera, tengo entendido, para empezar, que en materia familiar no hay gastos y costas. Sí. Y en segundo, le corresponden las gananciales al cónyuge que se haya dedicado a las labores del hogar y que no haya tenido oportunidad de trabajar. Hasta ahí es lo que yo tengo contemplado respecto de lo que dicen la jurisprudencia y lo que dicen los códigos civiles. Que en el divorcio incausado se hace el convenio, obviamente quien solicita el divorcio se le otorga, pero dentro del convenio y posterior a que se decretó por sentencia el divorcio, viene posterior a la sentencia, viene la disolución de la sociedad conyugal, pero también debe decretarse dentro de la sentencia las gananciales que le corresponden a la cónyuge y no es una indemnización como tal, sino darle las gananciales a que tiene derecho. Efectivamente, su planteamiento es totalmente correcto. Y aquí nosotros, debemos entender los gananciales, que también se tocará el tema en su momento. ¿En qué sentido? Cuando hablamos nosotros de sociedad conyugal, hablamos nosotros de gananciales como tal, o sea, hablamos de una cuestión donde pues hablamos en el caso de bienes, tanto muebles como inmuebles, de una copropiedad y una cotitularidad, que obviamente pues están reconocidos para ello. Como usted lo comenta y lo destacábamos, no es el hecho de una indemnización por sí misma, es simplemente de algo a lo cual se tiene derecho, tal y como lo plantea usted. Bueno, yo tengo entendido, al hacer la liquidación de sociedad conyugal, obviamente se hace el 50% de Claro. lo que se generó a partir del momento del matrimonio. Sí. Pero las gananciales yo lo entiendo como una pensión alimenticia que debe estar sujeta a los años en que duró el matrimonio y que la cónyuge o el cónyuge que se haya dedicado a las labores del hogar no tuvo oportunidad de trabajar y de generar sus propios ingresos. Yo las gananciales lo entiendo como una pensión compensatoria. Es una pensión compensatoria, pero no gananciales. El ganancial es una figura que tiene que ver con la sociedad conyugal. Entonces, independientemente de esa liquidación que respetando los gananciales, viene la cuestión de pensión compensatoria, que sería diferente y que incluso en el caso de la separación de bienes pudiera de todos modos darse.
pero no propiamente la pensión como tal es una cuestión de ganancial, sería una cuestión distinta. Ok, le agradezco mucho, licenciado. Buenas noches a todos. Al contrario, muy buenas noches, licenciada Areli, a sus órdenes. Hola, muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hablando ya de ese tema de la liquidación de la sociedad conyugal, me entra una duda. ¿Qué pasaría en el caso, hablemos de un ejemplo de un inmueble que no está liquidado, un inmueble adquirido por Infonavit, Crédito. hagamos de cuenta, no está Sí. liquidado. Entonces, haz de cuenta que el excónyuge pues perdió el trabajo y pues por ello ha adquirido, o han adquirido, podría decirse como que moras, deudas a ese inmueble. ¿Qué pasaría? ¿Habría alguna consecuencia por parte del señor si se llegase a perder esa propiedad por falta de pago? Bueno, a final de cuentas, ese inmueble se le ha quedado a la señora, pero pues obviamente por falta de economía no ha promovido el incidente respectivo, pero pues solamente comentan que pues con un poder, ¿no? Pero pues a final de cuentas sigue siendo la propiedad del señor. Sí, efectivamente, aquí qué sucede, ya una cuestión del poder, más allá del poder, es el hecho de poderlo dejar, ya sea convenido previo a la disolución del vínculo o que el juez en su momento lo determine así en sentencia interlocutoria. Vamos a poner el caso concreto. Establecen en convenio que el inmueble se quede a favor de los hijos y que el divorciante se compromete a seguir cubriendo las mensualidades correspondientes al crédito y una vez liberado ya ese gravamen, pues pasará a ser propiedad de los hijos. Partamos nosotros, por ejemplo, de ese caso. Tenemos dos escenarios. El que se pudiera dar vía Infonavit, vía Fobiste o cualquier instituto de seguridad social, o el que pudiera darse con instituciones financieras hipotecarias en el plano particular. Infonavit, Fobiste nos permiten reestructurar créditos, dan término de gracia incluso cuando se presenta la situación del desempleo. Siempre hay posibilidad de establecer algún acuerdo. No tan fácil en las instituciones financieras a nivel privado, que ahí sí se presenta la mora, inmediatamente hacen valer las acciones correspondientes. El señor deja de cubrir la mensualidad verdaderamente por una cuestión de imposibilidad económica o por una abstención dirigida precisamente a crear una afectación. Él renunció al empleo. Él mismo obtiene ingresos por otra vía, hay forma de acreditar esos ingresos y sin embargo, el señor de mala fe ha incurrido en esa mora. Obviamente va a depender de la forma en que se haga el planteamiento correspondiente por parte de la señora, porque obviamente pues se tiene que proteger ese bien y hay que ver qué es lo que lleva realmente a esa mora, si es posible una reestructuración, si es posible y tiene ingresos comprobables, afectar parte de esos ingresos para que se siga dando el pago correspondiente. Va a depender de la forma en que se haga el planteamiento. Ok, excelente, muchas gracias. Al contrario, licenciada, a sus órdenes. Licenciada o licenciado Asael Castolo. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Mi duda va en cuestión de, estaba leyendo en una de las diapositivas de la presentación que los niños menores de 12 años tendrían, quedarían Estar con su madre salvo violencia familiar, sí. de los menores. Pero entonces, si no hay violencia familiar, tengo entendido que la Suprema Corte ya se pronunció en cuestión de que ya es parejo, ¿no? Ya puede ser con cualquiera Desde de los luego. dos. Y en ese sentido, en cuestión del padre, porque todavía está como que muy arraigado eso de que se queden con la mamá, ¿qué pruebas son las más idóneas
para poder solicitar la guardia y custodia para un padre. Que Sí, usted recomienda. aquí, por ejemplo, si estamos en una cuestión donde no hay esa violencia familiar, que es el supuesto que se señala, y efectivamente también es correcto el comentario, se ha extendido ya el derecho a ambos, tratando de romper aquella idea de que siempre con quien están mejor los hijos es con la mamá, lo cual no siempre es correcto. Tenemos nosotros que señalar el supuesto concreto de por qué consideramos que no es conveniente que ella ejerza la custodia y que lo conveniente es precisamente que la custodia sea ejercida por parte del señor, planteando ese caso concreto y a partir precisamente de esa cuestión de ponderación en el derecho de ambos para pedir esa o ejercer esa guarda y custodia. Muchas veces recibimos reveses, si se me permite la expresión, cuando en las sentencias, ya sea por ejemplo en este caso interlocutoria que resuelve el incidente, o sentencias definitivas en otros juicios, y no obtenemos lo que pedimos, ¿por qué el juez no se pronunció a mi favor? Se da la idea muchas veces de que con una confesional, con una declaración de parte que ya se considera a nivel familiar, o con la prueba testimonial, quedarán pues acreditadas nuestras afirmaciones. No siempre es así. Por ejemplo, la Ciudad de México y el Estado de México, de manera oficiosa, decretan la prueba pericial en trabajo social y en psicología, tratando de que con ellos se aporten más medios de prueba, más elementos de convicción al juez. Si, por ejemplo, hay una cuestión no de violencia familiar, pero sí, por ejemplo, de algún tipo de adicción, de algún tipo de situación que no haga idónea a la señora, y a lo mejor se viene tratando ella en alguna institución médica pública o privada, pues solicitando, en este caso, los informes correspondientes. Ahí será cuestión de ello. Pedir de todos modos las periciales en trabajo social y en psicología, aun cuando se vienen decretando oficiosamente. Es decir, ¿cuál es mi supuesto por el cual pido que la custodia sea decretada a mi favor, venciendo todo ese sentido proteccionista y que pueda llevar al juez a que sin duda decrete la guarda y custodia a mi favor? Siempre sostengo yo este comentario, no es una prueba en particular, es el conjunto de pruebas que adminiculadas las unas con las otras llevan a esa convicción. Partimos entonces del supuesto y de la relación de todas esas pruebas tendientes a acreditar nuestro supuesto. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Sí, maestro Francisco González. Sí, muy buenas noches para todos, aquí saludándolos. Efectivamente, maestro, agregando un poco a lo que se decía en un momento dado, en dos intervenciones atrás creo, se manejaba de que, bueno, el divorcio incausado tiene esos tópicos, pero en el sentido estricto de que cuando hay una violencia intrafamiliar y se ventiló una carpeta de investigación, que finalmente a través de la suspensión condicional del proceso se hace un acuerdo reparatorio y finalmente hay una sentencia que dice que es equiparable a una sentencia absolutoria. ¿Qué tanto es posible o válido que la parte contraria esgrima eso como argumento para solicitar la pérdida de la patria potestad? Porque ya pasó en un asunto similar. Evidentemente yo presenté el recurso de apelación y obtuve todos los conceptos de agravio a favor de mi representado, era la parte demandada, en el sentido estricto de que la sala del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Jalisco hizo eco a nuestros pliego de agravios y le manda a reponer el procedimiento para los efectos de que se siga, se desahoguen las pruebas periciales que tienen que ver con la cuestión
de la supuesta afectación psicológica, no solamente a la cónyuge mujer, sino también a los menores. Pero en este sentido, hicimos valer el argumento de que los niños eran víctimas de violencia cruzada, es decir, por las discusiones que habían entre los cónyuges. Los niños estaban como la pelotita de ping-pong, volteando para un lado y para otro, y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Todos tienen el problema. Entonces, la sala del Supremo Tribunal resolvió efectivamente que los niños habían sufrido una violencia cruzada, pero no estaba acreditada que hubieran sufrido una violencia física o psicológica en su economía personal o en su psique. En ese sentido, le ordena a la COO que dicte una nueva sentencia una vez que se lleven a cabo los dictámenes periciales psicológicos, pero no en el DIF municipal de la localidad en que se lleva la litis, sino que fuera a través de la dirección del Estado, en este caso el DIF y la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, con la dirección del Estado de Jalisco, para que estos fueran los que hicieran de una manera imparcial la elaboración de estos peritajes, toda vez que aducimos en uno de los agravios de que la directora del DIF municipal, la presidenta municipal, incluso el propio psicólogo tenían vínculos consanguíneos con la parte contraria. Sí. Entonces dijimos, hay alguna manera, hay una posible tendencia a ser manipulada los resultados de esas periciales. Entonces, en ese orden repusieron el procedimiento y tendrán que desarrollarlos a través de la sede estatal de la PEPENA y del DIF. Pero ¿hasta dónde es válido que se pida como argumento ese hecho o ese antecedente penal donde se ventiló la violencia intrafamiliar, pero nada más para la cónyuge, no a los niños, como para que sea el sostén para perder la patria potestad, porque así condenó la COO. Le agradecería su comentario. Muchas gracias. Claro que sí, el caso está por demás interesante, porque el efecto de la sentencia de la CUEM ordenando recibir estas pruebas es sumamente importante. Se hace valer o se hizo valer en su momento esta cuestión del acuerdo reparatorio. Aquí va a ser muy importante el dictamen de peritos. Obviamente existe aquí, ya obra en autos, esta cuestión del acuerdo reparatorio y cómo lo va a valorar en su momento una vez que el juez ya cuente con ya se hayan desahogado las pruebas, ya se dé la manipulación de estos medios de prueba entre sí para llevar precisamente a ello. Porque si a partir de ese acuerdo reparatorio, esta prueba pericial que afortunadamente toma a su cargo la institución estatal, determina quién es el causante de la violencia y qué tipo de violencia es la que se presenta, obviamente los medios de prueba quedan perfectamente adminiculados o relacionados. Ahí será muy importante a manera de alegatos, pues presentar esto. La pericial nos arroja esto, que adminiculado relacionada con este acuerdo reparatorio que se dé en el ámbito penal y con todas y cada una de las pruebas admitidas y desahogadas en autos, nos llevan a esta convicción, empujar de alguna manera al juez, ya cuando se dé esa etapa de alegatos, a ese sentido. Entonces, ¿qué nos va a arrojar la pericial? ¿Quién genera la violencia? ¿Qué tipo de violencia es? ¿Cómo han resentido esa violencia los hijos? O en este caso la señora o incluso el señor. Va a ser desglosar toda esa parte para que entonces, pues, sea muy fuerte, muy sólido el argumento en alegatos y que en este caso el juez lo tome en cuenta cuando emita ya su resolución, habiéndose desahogado estas pruebas y habiendo dado cumplimiento a la sentencia de la sala. Muchas gracias, maestro. Excelente disertación en el sentido y entendió muy bien mi planteamiento. Le agradezco, licenciado, y por ahí nos estamos viendo en las siguientes conferencias. Claro que sí, con mucho gusto, licenciado. Gracias.
Sí, quien, bueno, aparece aquí con el número 34, 39, 64. Hola, buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciada. Soy la licenciada Adriana Martínez de Tampico, Tamaulipas. Mire, ahorita yo estoy llevando un divorcio encausado, pero la señora solicitó una pensión alimenticia, más sin embargo, le acaba de comunicar al señor que la hija menor no es de él. Y él la registró y de acuerdo a nuestra ley aquí en Tamaulipas, tiene 180 días para que cuando lo registre, él se inconforme y promueva el desconocimiento de paternidad. Pero él no tenía conocimiento. Apenas él estuvo internado ahora en mayo y la señora le habló por teléfono, como le dio algo como coma diabético, él es diabético, le comunicó que no era su hija la menor y que le había interpuesto alimentos en virtud de que él le demandó el divorcio incausado, ya que ella lo dejó hace 8 años con 2 hijos de él y se llevó a la menor. Por ende, porque como no era de él, ella tenía miedo de que le hiciera algún examen o algo a la menor. Sí. Entonces, ahorita en el divorcio incausado ya está a punto de resolverse, pero ahora es cuando en la separación de bienes y en las medidas de convivencia con la menor hay un convenio, pero no sé si tenga que interponer el desconocimiento de paternidad al momento de las medidas de convivencia o de los alimentos, porque le acaban de comunicar y de acuerdo a nuestra ley son 180 días a partir de que él tenga conocimiento de que no es su hija. Sí, Ahí. ¿qué pasaría, licenciada? Aquí no podríamos plantear una cuestión de desconocimiento de paternidad, independientemente de la hipótesis, no podemos plantearla en vía incidental como consecuencia del divorcio. Por el tipo de acción, tenemos que iniciar un nuevo juicio, ya sea en la vía ordinaria o si en Tamaulipas se contempla alguna vía especial por la cual deba de promoverse este tipo de acción. No podría ser materia, en este caso, de una vía incidental. Es un juicio que traerá en su momento una sentencia definitiva que llevará al juez a tener por acreditado o no ese desconocimiento. Y será a partir de esa sentencia cuando entonces se pueda promover en la cuestión de alimentos, por ejemplo, el que se dé la cancelación de la pensión por lo que hace a dicha hija. Pero necesariamente tenemos que iniciar ese nuevo camino. Ya será cosa de acreditar en esa nueva vía que estos 180 días se presentan o los está ejerciendo la acción en tiempo, puesto que ella recibió el comunicado o el comentario por parte de la señora en ese sentido, lo cual obviamente habrá que demostrar que realmente se dio hace menos de 180 días para que se admita la demanda, ya que podría también pensarse como una conducta maliciosa tendiente a tratar de revivir una acción perdida, pero tiene que ser un nuevo juicio y acreditar que efectivamente pues se dio en este término de 180 días. Ok, muchísimas gracias, Lick. Al contrario, licenciada. Muchas gracias a usted, muchas gracias de verdad a todos ustedes, estimados amigos. Licenciada Yuri, a sus órdenes. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Yo tengo una duda. Es un matrimonio que se está separando y están en el convenio y él hizo uso de, bueno, mejor dicho, vació una cuenta bancaria y aquí la persona afectada, que sería la esposa, quiere saber si en este caso él tendría que pagar en su debido momento el 50% de lo que le corresponde de esa cuenta bancaria. Sí, aquí lo importante será en su momento, si no hay el convenio reconociendo esa situación, sí sería importante presentar
presentarlo ella como planteamiento en su propuesta de convenio. Si no hay convenio, si no hay consenso en la vía incidental, como esta persona dentro, previo o durante la tramitación del proceso ha llevado a cabo esa disposición, de tal manera que habiendo acreditado la cantidad original o un saldo promedio, pueda darse a partir de ello el pago de su parte correspondiente, pero desde luego que lo podemos nosotros plantear. Sí, sí. Perdón. Ahí, ella tiene los estados de cuenta. Sí. Y ver sobre todo si fue en una sola disposición, si fueron varias disposiciones, si fue en varias disposiciones, qué lapso en cuanto a días se da entre uno y otro, que pudiera acreditar una disposición de mala fe. El señor podría contestar diciendo, si efectivamente dispuse para dar el gasto, para comer, o verdaderamente acreditar que ese dinero tuvo otro fin y que se dispuso de él con el fin de afectar ese patrimonio común. Sería muy importante eso. Ok, muchas gracias. Al contrario, licenciada. Pues muchas gracias a todos de verdad por el hecho de acompañarnos, por estar aquí con nosotros, y les estaremos haciendo llegar a la brevedad posible la información, al menos de estos 2 talleres próximos que tendremos, como también de nuestras pláticas Nahuatili, Bohemia Yus y la conferencia Vampiro a cargo del maestro Jorge Gómez. Una excelente noche a todos, que pasen la mejor de las noches y nos vemos dentro de próximos días. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches a Gracias, todos. maestro. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas Gracias, noches, maestro. muchas gracias, maestro. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Gracias igualmente, gracias. Buenas noches. Profesor, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, Saludos de maestro. Veracruz. Saludos hasta Veracruz y a todas las entidades. Hasta Muchas luego, gracias. buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, maestro. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches, maestro. Saludos. Igualmente, muchas gracias, muy amables. Pues ya está. Salir. Muy buenas noches, maestro. Que Buenas descanse noches. usted y buenas noches a todos. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Excelente Gracias, noche, profesor. muchas gracias. Buenas noches a todos. Que descanse, profesor. Igualmente, gracias. Gracias, maestro Buenas Miguel, por noches. todo. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Buenas muchas noches. gracias a todos. Hasta luego.